Buenas tardes, mi nombre es Nalda Araceli López Herrera. El objetivo de este video es explicar cómo la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial cambiaron el orden mundial y afectaron también a Latinoamérica y al Perú, especialmente en su economía e industria. Ahora, cuando hablamos de imperialismo tradicional, nos referimos al dominio político, económico y militar que los grandes imperios europeos, como Inglaterra o Francia, ejercían sobre otras regiones del mundo durante los siglos XIX y a principios del siglo XX. En cambio, el neoimperialismo se refiere a una forma más moderna de conquistar militares, sino a través, una forma más moderna de control, no tanto por el medio de conquista, sino a través del poder económico. Las inversiones, las empresas multinacionales y la influencia política, algo que se consolidó después de las guerras. Ahora, queremos centrarnos en el caso del Perú porque aunque el país no participó directamente en estos conflictos, estos tuvieron un impacto muy importante en su desarrollo económico e industrial, sobre todo en el comercio exterior y la sustitución de importantes. En el contexto histórico tenemos la Primera Guerra Mundial de 1914 hasta 1918 y se enfrentó principalmente a dos bloques, la Triple Entente, que es Reino Unido, Francia y Rusia, y las potencias centrales que vendrían a ser Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. Fue una guerra causada por rivalidades imperiales, nacionales y la competencia por colonias. La caída de grandes imperios como el húngaro, el otomano y el ruso, surgimientos de nuevas potencias, especialmente Estados Unidos, que se convirtió en un actor económico global. Europa quedó devastada, lo que abrió oportunidades para América Latina de exportar materias primas y productos agrícolas. Ahora, en Perú, durante esta guerra, el comercio internacional cambió. Perú exportó más materias primas, como el algodón, azúcar y minerales, a países aliados. Sin embargo, al depender del mercado externo, la economía se volvió inestable tras el fin del conflicto. Como segundo punto tenemos la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, el enfrentamiento entre imperios. En esta guerra se enfrentaron las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, contra los aliados Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, Francia, entre otros. Un conflicto total, ideológico y tecnológico, trajo armas más de científicos y el uso de propaganda a gran escala. Hubieron consecuencias globales, como el mundo se dividió entre dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, iniciando la Guerra Fría. Se crearon instituciones internacionales como la ONU y la FMI para mantener el nuevo orden mundial. Ahora, en Latinoamérica y Perú, América Latina experimentó un auge industrial porque las potencias europeas dejaron de exportar manufacturas. En Perú esto impulsó la producción local, se establecieron industrias textiles, alimentarias y metalmecánicas. Además, el país lazos con Estados Unidos, que se convirtió en su principal socio comercial financiero. Yo les hablaré Buenas tardes, mi nombre es Nalda Araceli López Herrera. El objetivo de este video es explicar cómo la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial cambiaron el orden mundial y afectaron también a Latinoamérica y al Perú, especialmente en su economía e industria. Ahora, cuando hablamos de imperialismo tradicional, nos referimos al dominio sobre la transición del imperialismo al neoimperialismo, un proceso que cambió la manera en que las potencias dominan el mundo. Durante el siglo XIX, las grandes potencias europeas como Inglaterra, Francia o Alemania se lanzaron a conquistar territorios en África, Asia y América. En este periodo se conoce como imperialismo y su objetivo principal era controlar territorios para obtener materias primas, nuevos mercados y poder político. En ese entonces el dominio era directo, o sea, un país invadía a otro. Lo controlaba con su ejército, imponía su idioma, su cultura y su gobierno. Por ejemplo, Gran Bretaña dominaba la India y Francia controlaba gran parte de África.
E incluso justificaban esas conquistas diciendo que llevaban la civilización a los pueblos colonizados, aunque en realidad se trataba de explotación y desigualdad. Sin embargo, tras las guerras mundiales, el panorama cambió. Muchas colonias empezaron a independizarse y las potencias ya no podían dominar abiertamente con armas. Entonces, surgió una nueva forma de control, el neoimperialismo. A diferencia del imperialismo clásico, el neoimperialismo no se utilizaba la fuerza militar, sino el poder económico, tecnológico y cultural. Hoy, las potencias influyen en otros países y a través de empresas multinacionales, organismos internacionales y medios de comunicación. Por ejemplo, cuando una gran corporación extranjera invierte en un país en desarrollo, puede imponer sus condiciones y obtener la mayor parte de las ganancias, o cuando un Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial otorgan préstamos. Muchas veces exigen políticas que benefician más a los países ricos. También el neoimperialismo cultural, donde el dominio se ejerce por medio de la música, el cine, la moda o las redes sociales. Nos hacen consumir sus productos, admiran su estilo de vida y adoptar sus costumbres. Ya no nos conquistan con ejércitos, sino con publicidad, tecnología y entretenimiento. En conclusión, el imperialismo no ha desaparecido, solo que cambió de forma. Antes se conquistaba territorios, ahora o hoy se conquistan la mente, la economía y la cultura. Por eso es importante reconocer estas formas modernas de dominación y reflexionar sobre cómo afectan nuestra independencia a nuestra identidad. Colonias dejaron de existir, pero apareció algo más sutil, el neoimperialismo. Y ya no hacía falta invadir un país para controlarlo. Ahora bastaba con prestarle dinero, imponer condiciones y manejar su economía. Eh, eh, las potencias crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prometían ayuda, pero muchas veces significaban dependencia. Latinoamérica cambió sus cadenas coloniales para otras más modernas, las financieras. Ideológicamente se hablaba de la autodeterminación de los pueblos, pero en la práctica las decisiones importantes se seguían tomando en los mismos centros del poder. Gracias. Culminando con los últimos puntos, tenemos lo que es la redefinición de relaciones internacionales y dinámicas locales. Bueno, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo va a entrar en una nueva etapa marcada por la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos y la Unión Soviética se van a consolidar como las dos grandes potencias. Las relaciones internacionales dejaron de girar en torno al colonialismo directo para centrarse más en alianzas políticas, económicas y militares. Y así surgieron organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las cuales establecieron las reglas del nuevo orden global. Mientras que en América Latina esos cambios trajeron tanto nuevas formas de dependencia como oportunidades, Estados Unidos impulsó programas de cooperación económica, como la Alianza para el Progreso, pero también promovió políticas que asegurarían su influencia en la región. En el caso de nuestro país, se intensificó la relación con Estados Unidos a través de créditos, inversiones y acuerdos comerciales. Sin embargo, esta dependencia no limitó la autonomía económica del país. A nivel local, el Estado peruano buscó modernizar su economía, fortalecer su industria nacional y diversificar exportaciones, aunque estas medidas chocaron muchas veces con la presión de intereses extranjeros y con la persistente desigualdad social interna. En resumen, el nuevo orden mundial no eliminó el imperialismo, sino que lo transformó. El poder ya no se imponía con ejércitos, sino con capital financiero, tecnología y comercio. En conclusión, estas dos guerras mundiales no solo han reconfigurado el mapa político, sino también las relaciones de poder global.
Para países como el nuestro, este proceso significó avances en la industrialización y modernización, pero también fue una nueva forma de dependencia económica. Hoy muchos de estos vínculos siguen presentes en nuestra economía globalizada. Y como reflexión final podemos preguntarnos, ¿hasta qué punto los países latinoamericanos han logrado independencia real en un mundo dominado por intereses económicos y financieros globales? Eso sería todo. Gracias.